Buenos días, mis hermanos. Es un gusto para mí de nuevo estar con ustedes, compartiendo, y me da gusto poder saludarlos y poder acompañarlos. El día de hoy vamos a continuar haciendo algunos ajustes en los temas que hemos hablado. Hace 2 semanas yo pude compartir con todos ustedes el qué hacer con nuestros niños ahora que están en casa, ahora que muchas de esas herramientas de ayuda que hemos tenido día a día están cerrados, las escuelas, los talleres, algunos lugares de actividades extraescolares. Y considerando las necesidades, decidimos también ampliar ahora el tema, hablando de aquellos que tenemos o que tienen hijos adolescentes en casa. Así que es bien importante que ustedes puedan escuchar y poner atención a esto. Yo sé que es un momento difícil para muchos de nosotros ahora que estamos en cuarentena, encerrados 24 horas al día con nuestros hijos, y muchas veces es complicada la forma de relacionarnos con ellos. Y yo sé que el deseo que hay en tu corazón es que en tu casa, en tu hogar, reine la armonía. Déjame decirte que esta palabra hogar está muy interesante y me gusta mucho. La estuve analizando un poco esta semana, y es que se refiere la palabra hogar a ese lugar donde se prepara una hoguera. Se refiere a ese lugar donde las familias se sentaban a meditar, a platicar, a convivir junto a una chimenea. Tal vez te acordarás de alguna película o algún momento en el que has visto a una familia sentada en la chimenea, platicando en la noche, junto al fuego. A eso se refiere la palabra hogar. Y es que la palabra de Dios también nos habla de la importancia de que en nuestro hogar reine la armonía. Me gustaría compartir un versículo contigo, y lo vas a ver en pantalla, que Pablo escribió para la iglesia, pero yo sé que hoy en día en nuestra iglesia pequeña, en nuestra casa, podemos poner en práctica. Dice la palabra de Dios: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo sé que ahora en tu casa, que estás teniendo tus actividades, tus reuniones, también es importante que pueda reinar la armonía, que no haya divisiones, que reine la paz y que haya unidad en un mismo propósito ahora que tenemos que convivir todo el día, todos los días. Y sobre eso hablaremos, sobre cómo establecer con nuestros hijos adolescentes un hogar lleno de armonía. Hace 2 semanas, también platicamos sobre 5 áreas de desarrollo que debemos de cuidar en nuestros hijos pequeños. Te las recuerdo: son el área física, el área social, el área emocional, el área intelectual y el área espiritual. En nuestros hijos adolescentes, estas mismas 5 áreas se tienen que seguir desarrollando, aunque la implementación que llevaremos con ellos es muy diferente, porque la etapa que están viviendo es muy diferente. Están viviendo un proceso de transición muy complicado que espero que podamos entender un poco más, porque a veces como padres como que nos hemos olvidado de la etapa que tuvimos de adolescentes, o como que a veces no entendemos todo ese proceso, ese cambio que están teniendo. Y cuando hablamos de adolescentes, ¿de quiénes hablamos? Acompáñame a ver la siguiente lámina. Hablamos de aquellos preadolescentes que tienen de 11 a 12 años, que tú sabes que ya empezaron a hacer un cambio en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo, y en los adolescentes que tienen entre 13 a 18 años. Ellos están pasando por un cambio muy drástico, una transición emocional, cambios físicos, cambios intelectuales. Imagínate y recuerda esos momentos en los que de la nada tu cuerpo empezó a cambiar. En el caso de los hombres se cambiaba nuestra voz, que se nos iban los gallos, esos momentos en los que nos sentíamos feos, nos empezó a salir pelo en la cara, empezaron a haber tantos cambios que nos sentíamos incómodos, a la vez que empezábamos a preguntarnos y cuestionar muchas cosas. Te explico brevemente por qué. En la mente de nuestros adolescentes se hace un boom intelectual, un boom neuronal, en el que las conexiones nerviosas, las conexiones neuronales se disparan, se incrementan. Es un momento de unos cuantos años en la que nuestros adolescentes están reconstruyendo su proceso de aprendizaje y su forma de ver el mundo cambia. Ellos están en búsqueda ahora, ya no de ser niños como lo eran hace un poco tiempo, pero tampoco son adultos ya formados y maduros, sino que están en ese proceso de formar lo que llamamos su identidad personal.
Estos adolescentes, estos jóvenes, entonces empiezan a cuestionar todo. Es interesante ver cómo los judíos consideran a los adolescentes. Yo sé que tú has escuchado muchas veces esto y seguramente sabes que los niños y las niñas ahora, a partir de los 12 o 13 años, celebran un ritual llamado el Bar Mitzvah, en el que la tradición judía, en ese momento que ellos lo celebran, los convierte de niños a adultos religiosamente responsables de su vida. A partir de ese momento, a partir de que cumplen los 12, 13 años, ellos son responsables del cumplimiento de las normas, pero también tienen privilegios y derechos como participar de los rituales y de las actividades religiosas judías. Esa concepción es muy interesante porque en nuestro mundo occidental no siempre consideramos a esos jóvenes de 12, 13 años ya responsables, sino que queremos a veces tenerlos todavía como niños y no entendemos que su mente está teniendo un proceso, un cambio, una transformación, una transición que hasta para ellos es difícil, porque es inconsciente muchas veces. Además que también están teniendo un cambio o una búsqueda de una identidad social, de quién soy en relación a las demás personas. Ya no entonces soy el hijo de papá, que hago siempre lo que mi papá dice, como mi papá lo dice, sino que los hijos empiezan a cuestionar y a preguntar si esa norma, esa enseñanza que mi papá, mi mamá me dejaron, son relevantes y que si tienen algún sustento y tienen sentido para mí. Y déjame decirte que no tengas miedo, esto es normal. Inclusive, más adelante te hablaré de cómo en la Biblia Moisés también nos prepara para esos momentos en el que nuestros hijos nos cuestionen sobre las normas que les ponemos. Lo importante es que ahora que los tenemos en casa, tenemos sí un desafío de seguir formándolos, pero también un desafío y una oportunidad muy grande de pertenecer y de involucrarnos y de afectar esa transición, de poder ayudarlos a tener una transición correcta y sobre todo que conlleve armonía en casa, porque muchos de estos cambios ellos los conviven, los llevan en la relación con sus semejantes en la escuela, en la iglesia, y ahora que los tenemos en casa nos toca a nosotros como padres poder motivar y ayudar a esta transición. Ahora bien, como papá y como mamá, yo sé que tú puedes preguntar, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? Ahora entiendo que mi hijo está teniendo un cambio, pero ¿qué debo hacer yo? Déjame compartirte 5 principios que como papá y como mamá te van a ayudar para poder involucrarte y relacionarte correctamente en la vida de tu hijo adolescente. Punto número 1, comprensión. Es importante entender que ellos están pasando cambios y ellos necesitan entender, necesitan sentir que nosotros como papás sabemos que están sufriendo un cambio, están adoleciendo, están padeciendo este tipo de cambios. No saben a veces cómo reaccionar, no saben en ocasiones cómo contestar, no saben cómo interactuar y debemos comprender que para ellos es difícil. Incluso para muchos, les digo, es algo inconsciente. Por eso nosotros que ya vivimos esa etapa, podemos estar un poquito más conscientes de lo que están pasando. Consejo o principio número 2, ten paciencia. Tu hijo está pasando un proceso que requiere tiempo. Yo sé que cuando tú tienes un problema en tu trabajo, a veces llegas a tu casa y lo primero que dices a tu esposa es, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar, tuve un problema en mi trabajo, tuve un problema con una persona, déjame meditar, déjame pensar, y ya que mis ideas se asienten, platicamos. Yo sé que tal vez lo has hecho. Para los jóvenes también es importante tener tiempo para meditar, para razonar, para pensar. ¿Sabes por qué? Porque ellos están cuestionando si todo lo que aprendieron de niños es relevante y tiene sentido para ellos. Por eso ellos tienen que tomarse el tiempo para meditar. Por eso en ocasiones los ves solamente en su cuarto, sin hacer nada, o solamente sentados, o acostados, o quieren dormir. Es un proceso natural de su transición, de su crecimiento. Otro punto importante. Papá, mamá, establece acuerdos con tu hijo. Establece también límites y reglas claras. Recuerda que tu hijo
está cuestionando ese proceso de enseñanza que ha tenido y va a preguntarse, ¿por qué entonces es importante ir a la iglesia? ¿Por qué debo participar de los altares familiares? ¿Por qué tengo que orar? Y son preguntas que, aunque no me creas, todos los jóvenes lo hacen. Se las hacen eventualmente. Entonces, como papás, debemos poder platicar con ellos, tener una comunicación correcta para establecer con ellos acuerdos y darles normas que tengan sentido para ellos y que les den relevancia a su vida. El punto número 4 precisamente habla de eso, tener una comunicación edificante. Como papás debemos aprender a hablar con nuestros hijos, a decir las palabras que edifiquen. Recuerden que su mente está teniendo un colapso prácticamente. Sus neuronas están haciéndoles preguntarse muchas cosas. El cuerpo está teniendo cambios estresantes, dolorosos, cambios difíciles. Entonces ellos requieren afirmación. Muchos adolescentes, fue mi caso en su momento, se sienten feos, se sienten imperfectos porque de repente se les van los gallos, porque les empieza a salir bigote, porque no entienden muchas veces qué pasa y sienten incomodidad. Como papás tenemos que aprender a comunicarnos con ellos para fortalecerlos y edificarlos, sobre todo porque en el mundo no siempre van a recibir buenas palabras, buenos consejos o palabras que los animen o estimulen. Y como punto número 5 para el papá y mamá, respeto a su individualidad, ¿sí? No subestimemos a nuestros hijos. En este proceso de la vida, ellos quieren ser importantes. Y sí es cierto, son tal vez inmaduros, tal vez no saben cómo expresarse correctamente, pero desean ya pertenecer a ese grupo de personas que tienen su propia individualidad. Ese es el concepto importante. Respetemos ahora que ya no son niños que van a seguir y obedecer lo que papá y mamá dicen, sino que están empezando esa formación de su individualidad y necesitan entonces ser escuchados, ser considerados. No quiere decir que lo que diga mi hijo voy a hacer, pero sí voy a tener el tacto para escucharlo, poner atención y poder dialogar con él para que comprenda si está bien o si está mal. Esto requiere mucha paciencia como papá y como mamá, pero es parte importante para poder entonces mantener, como decíamos, en casa la armonía, que no haya divisiones y que haya unidad en un mismo propósito, en un mismo fin. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto, mis hermanos. Ahora bien, si ya entendí lo que tengo que hacer como papá, entiendo que mi hijo está pasando un proceso muy complicado. Bueno, ¿cómo empiezo en casa? Tal vez no vas a empezar como con tu hijo pequeño a ponerle tú un horario de qué debe hacer todos los días. Pero sí puedes modificar esta idea y hacer lo que yo te presento en la siguiente lámina. Siéntate con él. Toma el tiempo de platicar con tu hijo y juntos establecer un horario flexible y consensuado. Siéntate a platicar y establecer qué actividades debe cumplir en casa, qué actividades puede desarrollar ahora que está a las 24 horas del día en casa, que obtenga un beneficio para ambas partes. Tú puedes decirle a tu hijo, hijo, tenemos que establecer un tiempo devocional. Tienes que tener un tiempo tú con Dios a solas. Tienes que tener también un tiempo en familia. No te vas a aislar todo el día. Tal vez algún día vamos a ver una película, otro día vamos a cocinar juntos, otro día vamos a hacer un juego de mesa o simplemente vamos a sentarnos a tomar un café o un helado o un postre en el porche de la casa a platicar. Pero tenemos que tener ese tiempo en familia. Otra cuestión que tú puedes considerar con ellos es tener un tiempo de estudio. Nuestros hijos siguen teniendo clases. Es importante permitirles tener ese tiempo. Y te voy a dar un consejo y un tip muy directo, mi hermano. Cuando tus hijos iban a la escuela, tradicionalmente, pasaban 4, 5, 6 horas a solas en la escuela, dedicándose a la escuela. Yo te voy a pedir con mucho amor que ahora que tus hijos están en casa, frente a una computadora, haciendo tareas o en conferencias, puedas ayudarlos respetando su tiempo. No digo que no les vayas a preguntar cómo están o si necesitan ayuda,
pero seamos prudentes de no estar molestándolos cada 5 minutos, que vayan por la tortilla, que recojan la basura, que hagan esto. Respetemos también ese espacio, porque de esa manera les enseñamos a ellos a que respeten nuestro espacio como padres. Yo sé que muchos papás ahora están trabajando desde casa y también requieren ese espacio. Es una manera de, con el ejemplo, enseñarles a respetar los tiempos y dedicarle el tiempo que requiere cada actividad. Otro tiempo importante es el tiempo de quehaceres, por establecer reglas en casa claras de qué actividades o qué tiene que hacer para colaborar con la limpieza y el orden de la casa. Y también, ¿por qué no?, establecer tiempo personal en el que él pueda desarrollar sus actividades de interés. La música, la pintura o los videojuegos, o poder hablar con sus amigos a través de las redes sociales. Todo eso, poder sentarse a platicarlo y llegar a acuerdos en familia que puedan traer armonía a la casa. Recuerda que la Biblia dice que debemos cuidar, no provocar a ira a nuestros hijos. Y esto pasa cuando las reglas que ponemos no son claras y generan en ellos una duda de que no son relevantes o no tienen sentido para mí. Más adelante te hablaré un poquito de esto con una base bíblica. Sin embargo, así como hace 2 semanas pudimos hablar de qué actividades establecer con nuestros hijos, yo te quiero presentar algunas ideas que son muy parecidas a las que hicimos con los niños. Ideas de qué actividades podemos realizar con ellos o motivarlos a realizar. Acompáñame a verlas. En cuanto a lo físico, podemos estimularlos a que hagan deporte, ejercicio, a que se alimenten correctamente, en hora, a que descansen. En esta etapa de la vida les va a dar mucho sueño, el cuerpo se agota. En lo social, podemos ayudarlos y motivarlos a que se comuniquen con sus amigos, con los hermanos y jóvenes de la iglesia. En lo intelectual, a que sigan estudiando, a que lean un libro, a que practiquen música, esas actividades de interés que tienen, pues ahora tenemos un poquito más de tiempo para desarrollarlos. En lo espiritual, claro que sí, a tener un devocional personal, a participar en el altar familiar, a participar en las actividades que la iglesia tiene en línea. Y algo importante, en esta parte emocional, créeme que la parte emocional es muy importante para los adolescentes. ¿Cómo podemos desarrollar esta área de nuestros jóvenes? Sencillamente, habla con ellos y escúchalos. Atrévete a ser cuestionado y a cuestionarlos no con la intención de humillarlos o dejarlos mal, sino con la intención de hacerlos razonar, de hacerlos pensar, que ellos puedan cuestionar lo que están pensando o sintiendo y puedan crear convicciones a través de la razón. Eso lo podemos llevar simplemente sentándome con mi hijo a platicar un poco y hacer unas preguntas sobre qué piensa sobre las redes sociales, qué piensa sobre la contingencia, qué piensa sobre esta opción de estudiar desde casa, y escuchar sus opiniones. Y obviamente también trabajar en la afirmación, en fortalecer su autoestima, su identidad como hijos de Dios, su identidad como jóvenes, su identidad como personas. Muy bien. Te quiero poner un ejemplo. Verás en tu pantalla entonces un ejemplo de cómo establecer un acuerdo con mis hijos. Muy sencillo. Yo puedo tener, esta es una idea nada más, puedo tener con mi hijo un acuerdo de que diario debe tener un devocional personal. Lo primero que va a hacer en la mañana es tener un devocional personal. También en el día tienes que arreglar tu cuarto, barrer la casa, lavar los trastes, y en la semana bañas al perro. Son tus responsabilidades. ¿Te parece? ¿Estamos bien? Muy bien. Cumplir con tu horario de estudio, con las tareas de la escuela. No voy a estar atrás de ti viendo que lo hagas. Cumple con ello. En las tardes tal vez tendremos un altar familiar en el que vas a compartir los devocionales que tuviste en la mañana. Un día tú vas a dirigir ese altar tal vez. Permitirle a ellos ser parte de esto. Y luego de cumplir tus deberes, hijo, entonces vas a tener un tiempo para que toques tus instrumentos musicales, para que leas, para que juegues tu videojuego, para que hables con tus amigos. Esta es una manera, mis hermanos, de poder establecer acuerdos que traigan armonía a la casa. Y que sean claros y concisos. Y que tengan sentido. No le voy a decir a mi hijo, luego que pases tus 4 horas en la escuela, vas a pasar 4 o 5 horas haciendo quehaceres y me vas a aprender de memoria el Salmo 119 y en la noche me lo vas a recitar de memoria. Y si no lo haces,
Hermanos, seamos prudentes, seamos sabios. Para tener armonía en casa, tenemos que empezar a considerarlos a ellos como individuos, como jóvenes que tienen su propia forma de pensar, que tienen sus propios argumentos, están empezando a formar ese criterio. Y si los alejamos de nosotros, ¿en quién van a buscar ese criterio? Pues en amigos, en el mundo, en la televisión, en las redes sociales. Tenemos que generar esa oportunidad de acercarnos a ellos. Recuerden, esto es bien importante. Toda regla que pongamos para ellos tiene que ser clara y tener sentido. Tiene que crear en ellos una convicción, que ellos crean, para que entonces la obediencia no sea solamente por cumplir, sino sea porque ellos saben que es lo mejor para que haya armonía en el hogar, para que no haya divisiones como leímos al principio, para que haya un mismo propósito en casa. Y tú me dirás, oye hermano, pero esto suena muy diferente a lo que he escuchado en otras ocasiones. Déjame poder expresártelo rápidamente con lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Vamos a poner en la pantalla la cita bíblica de Deuteronomio capítulo 6 versos 1 al 9. Esta cita bíblica, yo sé que la hemos leído muchas veces. Ocurre después de que Moisés nos cuenta de nuevo todos los mandamientos que Dios ha establecido y nos explica en el capítulo 4 y 5 la importancia de obedecer a Dios. Pero en un momento determinado de esta historia, Moisés inserta una frase, una palabra que no había dicho con anterioridad, que cambia un poco la forma en la que habíamos visto las leyes de Dios y que ahora conocemos como el gran mandamiento. Y está en el versículo 5 del capítulo 6. Moisés les dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten, y las pondrás en tu mano y en tus ojos y en los postes de tu casa y en las puertas. Yo sé que lo hemos leído. Algo interesante de esto, y muy interesante, es que en este punto Moisés empieza a mencionar la importancia de que nuestra obediencia a la ley de Dios provenga de un corazón que ame a Dios, de un corazón que tenga grabado en sí mismo la importancia de obedecer. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo sé que es complicado a veces entender cómo es que le voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios. Hermano, lo hemos mencionado muchas veces. Tu ejemplo, tu amor a Dios es lo que va a generar en ellos el amor a Dios. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, hijo, tienes que hacer altar familiar. ¿Y por qué? Porque el hermano Leslie lo enseñó y porque el pastor dijo que hay que hacerlo y porque la iglesia es cerrada y es lo único que podemos hacer hoy. O porque no tenemos mucho tiempo y es lo que tenemos que hacer. A que tú le puedas decir, hijo, para mí es importante que conozcamos la palabra de Dios. Dios me ha estado hablando y quiero compartirlo con la familia. Quiero compartir un testimonio. Quiero escucharte a ti y saber qué es lo que Dios te está diciendo que me puede fortalecer. Esos tiempos son importantes porque son importantes para mí. Y hago que sean importantes para mi hijo cuando empiece a ver que para mí eso es importante. Es lo que dice Moisés. Cuando esté en tu corazón, entonces ¿de qué forma lo vas a explicar a tu hijo? No solamente pintándolo en las paredes. ¿Por qué? Porque más adelante Moisés nos hace una pregunta que yo sé que a tus hijos tal vez te han hecho a ti. Lee conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 20. Y mañana, dice Moisés, cuando te pregunte tu hijo, tal vez te lo ha preguntado, ¿qué significan estos testimonios? ¿Qué significan esos estatutos? ¿Qué significan estos decretos que Jehová nuestro Dios ha mandado? Sí, ya se lo escribiste en las paredes, ya se lo repetiste de día y de noche. Cuando era niño se lo dijiste una y otra vez, lo escuchó en la iglesia, lo escuchó muchas veces, pero va a haber un día en que te va a preguntar, ¿qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y tu respuesta no debe ser, porque lo digo yo, porque soy tu padre. No debe ser porque lo dijo el pastor y tienes que hacerlo. Tu respuesta aquí dice Moisés,
Entonces le dirás, verso 21, yo era un siervo de Faraón y Jehová me sacó de Egipto con mano poderosa. Hizo señales y milagros sobre Faraón, sobre su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos. Y el versículo 5 dice, y tendremos justicia, y tendremos alegría, y haremos lo correcto cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Lo que dice Moisés es que cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿por qué tengo que recoger la basura? Hijo, mira, es importante que tengamos una casa limpia, ordenada. ¿Por qué tengo entonces que hacer mi devocional? Mira, hijo, te voy a dar mi testimonio. Te voy a decir por qué es importante. Te voy a explicar lo que ha pasado en mi vida con el devocional. Papá, ¿por qué debo dar el diezmo? Dale tu testimonio. Papá, ¿por qué tengo que participar de los juegos de mesa? Quiero estar en mi cuarto. Hijo, mira, es importante tener un tiempo que juguemos, que platiquemos, que nos llevemos bien. Dale explicaciones a tu hijo y no tengas miedo de hacerlo. Porque tu corazón, esa ley, esa norma, ese mandamiento que está guardado y grabado en tu corazón, si lo puedes expresar, va a poder grabarse entonces en su corazón. Entonces esa ley, esa norma van a ser relevantes y tener sentido para él. Y así lo ayudamos a generar una convicción. ¿Por qué debo comer sano? Explícale con amor. ¿Por qué debo hacer lo que tengo que hacer? Explícale y platícale. Ayúdale en este proceso de transición a establecerse normas, a establecerse convicciones que le ayuden a tomar decisiones a futuro. Y termino con esto. Esta frase estamos leyendo un libro en casa y esta frase la tomamos de un libro que se llama Los padres que los hijos necesitan. El doctor Lucas Leis dice que la principal manera en que puedes pelear por el corazón de tus hijos es construyendo una relación que sea digna de confianza. Si tú tienes en casa hijos adolescentes, no les puedes poner las mismas reglas que a un niño pequeño tal vez, pero sí puedes tomarte el tiempo para construir en su corazón. Tomarte el tiempo para ayudarles a establecer acuerdos en su corazón que sean claros, que sean relevantes y que ayuden que en tu casa reine la armonía, como leímos al principio, que no haya divisiones, que reine la paz y que haya un mismo propósito, un mismo sentir durante este tiempo de contingencia. Espero que este mensaje te haya servido, te pueda ayudar a meditar, a reflexionar, a comunicarte con tus hijos para establecer acuerdos que mantengan la armonía en casa. Y si quieres seguir platicando, eres bienvenido a comunicarte conmigo. Si alguno de tus hijos quiere platicar, también eres bienvenido a comunicarte conmigo, que claro que tenemos tiempo para acercarnos a ellos. Dios les bendiga y les agradezco por este tiempo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias a cada uno de ustedes que ha puesto atención. Yo quiero cerrar este tiempo con una oración, expresándoles también algunos motivos por los cuales hay que orar, solo para recordárselos. Hay que orar por los hermanos de la tercera edad. Hay que orar por los hermanos que tienen afecciones físicas que pudieran complicar su vida y su salud, por las familias de la iglesia en general, por las personas cercanas que nosotros tenemos y que no conocen de la palabra de Dios. Oremos, pongámonos de acuerdo también para los grupos celulares en línea. Desde la semana pasada hay unas cápsulas al principio de los programas que nos están enseñando a hacer esto de la manera más eficiente posible. No tendríamos ya pretexto para no hacerlo, para no poderlo retomar de esta manera. Tengamos también en nuestras oraciones a la familia Guillermo y en general que podamos cada día tomar tiempo como familia para estar en comunión y comunicación con Dios. Antes de orar, yo quisiera cerrar con esta frase.
Es una frase que escribió Juan Calvino que dice: no podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer sus mandamientos. No podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer sus mandamientos. Hay grandes y bellas riquezas de parte de Dios para cada una de nuestras vidas y eso nos trae paz, nos trae consuelo, es medicina. Pero sí hay una obligación que tú y yo tenemos, que es seguir sus lineamientos, seguir su palabra, seguir sus consejos y no apartarnos ni a derecha ni a la izquierda, permanecer firmes en la meditación y en el estudio de su palabra. Ahí donde estás, toma este tiempo de oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que siempre dice la verdad, tu palabra que no falla, tu palabra que es confiable y que además que nos has dado tu palabra, nos has enviado tu Santo Espíritu que nos enseña, que nos instruye, que nos recuerda, que abre nuestros pensamientos, que abre nuestros corazones y permite que esta palabra no sea nada más información como leer un libro, sino que sea viva, que se impregne en nuestro interior, que invada cada uno de los espacios que hay en nuestro interior y que esa palabra se pueda quedar grabada y que sea una materia prima para que tú nos estés recordando volver a ti, escuchar tu voz, volver nuestro rostro a ti todos los días. Lo que más necesitamos en estos días es tu palabra. Más que cualquier otra provisión, nuestra necesidad más grande es tu palabra, es tu Santo Espíritu. Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, que a pesar de que cerremos este tiempo de transmisión, esto, Señor, tu Espíritu Santo lo lleve a otras personas, que nos use a nosotros para compartirlo con otras personas y muchas otras personas, aunque no estén en línea, como lo estamos en este momento, puedan ser grandemente bendecidas, grandemente edificadas, grandemente desafiadas también. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y todas las personas involucradas en que esto sea una bendición para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Amén.